Bien, estamos ya de vuelta en edición nocturna. Hemos estado conversando sobre el matrimonio infantil, debido a que desde hace mucho tiempo se han hecho esfuerzos para erradicarlo definitivamente en la República Dominicana y no hemos logrado, a pesar de todos esos esfuerzos, que el Congreso de la República haya asumido esa responsabilidad. Hoy tenemos con nosotros a la doctora Lilian Fondel, quien es una conocida ginecóloga, a la señora Sala Paulino, quien es dirigente femenina del Partido Revolucionario Moderno, al doctor Alberto Fiallo Villini, un conocido abogado, y al ingeniero y casi abogado y diputado al Congreso por la Fuerza del Pueblo, el licenciado Rafael Tobías Crespo, perdón. Yo preguntaba al final... Ingeniero constitucionalista. Ajá, sí. Sí. No dudo que lo tendremos dentro de algunos años, ¿no? Bueno, al final del segmento anterior hablaba de que me parecía sorprendente el hecho de que, siendo un problema tan grave que afecta durante tantos años, que ha afectado durante tantos años a la sociedad dominicana, probablemente desde la misma fundación de la República en 1844, quién sabe si mucho antes todavía, no hayamos podido conciliar intereses para evitar que ese fenómeno tan perjudicial para la sociedad dominicana siga vigente y no se haya aprobado una ley que lo regule, señora Paulino. Bueno, definitivamente nosotros hicimos como partido el intento en el Congreso anterior. No me cabe duda, reitero, que es voluntad política lo que ha faltado para aprobar este tipo de legislación. No nos olvidemos que la ley 2497 fue a fuerza de voluntad política que la logramos, no porque muchos congresistas de ese momento quisieran real y efectivamente aprobar la ley 2497. Lo logramos porque había una decisión política dentro de los partidos mayoritarios que tenían representación en el Congreso Nacional de aprobar aquella legislación. Y se hizo toda una estrategia para lograrlo, en la cual se creó aquella famosa comisión asesora del Senado que encabezaba nuestra Milagros Ortiz Bosch. Ahora debe darse esa concertación en todos los partidos políticos, y qué bueno que el diputado Crespo, pues que está aquí con nosotros y que estoy seguro que está convencido, igual que su partido, de que es algo que debemos hacer. Y si todo el mundo parece estar de acuerdo, pero no se toma la decisión de erradicarlo. Es que hay que hacerlo. Es que hay que presionar hacia allá. Y los sociales, la sociedad civil, los profesionales, las televisoras, todos los medios de comunicación de masa, deberíamos emprender en este momento un esfuerzo mancomunado para lograr que se concrete de una vez por todas la prohibición al matrimonio infantil, y estoy más que convencida que en el Partido Revolucionario Moderno esto no será un problema. Por otro lado, nuestro presidente, Luis Abinader, tiene compromiso con la mujer de lograr equidad, y una forma de garantizar esta equidad es prohibiendo el matrimonio entre niños, porque es la primera violentación a los derechos de las mujeres y de los niños. Es una violentación a los derechos de niños y niñas el matrimonio infantil. Y por otro lado, la única explicación que pueda encontrarse al hecho de que estando casi todo el mundo, la mayoría de la sociedad dominicana, de acuerdo en la erradicación de ese vicio de la sociedad dominicana, esa mala práctica, porque es una práctica viciosa y criminal incluso, no se haya aprobado una ley en ese sentido. Y yo me pregunto, y esto va dirigido tanto al doctor Fiallo como al diputado Crespo, si en algunos países, mientras se aprueba una ley por vía administrativa, se sanciona una práctica, ¿es posible, se aplicaría ese método al tema del matrimonio infantil? ¿Tendría lógica para acelerar por parte del Congreso la aprobación de esa ley? Bueno, yo voy a tomar el turno indicando que el inconveniente que se ha tenido con esa ley es que está mezclada con el Código Civil. Es decir, estamos hablando de un Código Civil que data de hace alrededor de 200 años, que es el que actualmente se utiliza en la República Dominicana y que implica diversos temas. Entonces, ojalá no se esté usando, por ejemplo, este caso específico
del artículo 144 del Código Civil y los demás artículos de la ley 4499 y de la del Código del Menor, para no tener un código civil, porque en definitiva, como muy bien usted dice, la sociedad en su conjunto está muy de acuerdo en la prohibición del matrimonio el matrimonio infantil, y sobre todo que no solamente hay consenso, sino que República Dominicana es signataria de acuerdos y convenciones internacionales que protegen los derechos de la mujer, los derechos del niño, los derechos humanos, pero a la vez ya habíamos hablado, tanto el doctor Alberto Fiallo y nosotros, de la incongruencia que hay entre las diferentes leyes, que con esta aprobación del Código Civil, y qué bueno que el Congreso hoy tenga diversos colores, porque yo creo que aunque no hay un partido que domine de manera mayoritaria, por lo menos en la Cámara de Diputados, en el caso del Senado sí, para tener una mayoría absoluta para pasar cualquier ley. A mí me parece que lo que dificulta el tema es atarlo, el matrimonio infantil, a la aprobación o a la modificación del Código Civil. ¿No sería suficiente con una ley específica sobre el tema? Es lo mismo que pasaría con el tema de las tres causales y el Código Penal. Es decir, nosotros estamos dejando de aprovechar 175 artículos del Código Penal. La sociedad está dejando de aprovechar artículos de avanzada con respecto a la prevención, el combate al crimen organizado, al narcotráfico, a la delincuencia, con un tema que entonces se está dejando de lado, porque al final el tema del aborto y las tres causales divide a toda la sociedad. Debo decirle que en el Código Civil, don Miguel, la mayoría de los turnos, cuando ese código en los 10 años que yo tengo en el Congreso, ha ido al Senado creo que más de 5 veces y ha perimido. En lo que tiene que ver con las tres causales, es evidente que el temor a una excomunión ha influido en el tema. Ahora, yo quiero insistir en el asunto, y la pregunta es para todo el mundo, y quisiera que el doctor Fiallo me respondiera primero. Es decir, no bastaría con una ley específica prohibiendo el matrimonio infantil. ¿Por qué atarlo a una discusión de un tema, de un código que tiene tantas aristas y que evidentemente va a dilatar, como lo ha dilatado durante tantos años, un tema fundamental para la sociedad dominicana? Mira, yo estoy completamente de acuerdo. Es decir, bueno, en el caso de Tobías, yo creo que, y eso sería tal vez temas o harina de otro costal, discutir por qué nosotros nos negamos a discutir con nuestros representantes abiertamente, con la Cámara, para ver quiénes votan y quiénes no, para que aprobemos el Código Penal. Pero esa es otra discusión. Estoy completamente de acuerdo con que la discusión sea atada al Código Civil, y les propongo una forma de verlo completamente diferente, don Miguel. Hay 2 esfuerzos para que podamos eliminar el matrimonio infantil, que es una propuesta del actual, me refiero, una propuesta del diputado José Horacio Rodríguez, que tiene una propuesta que solamente para eliminar el artículo 144, como yo he dicho, son varios artículos más, pero yo creo que es el inicio de una discusión seria por parte del Congreso en ese sentido. Y está la acción de inconstitucionalidad de la Misión Internacional de Justicia, que como dije también mi oficina participa de esa acción de inconstitucionalidad. Ahora bien, y aquí quiero volver al tema de Sara Paulino. Yo creo que no es necesario ni siquiera aprobar una ley. Yo creo que solamente es necesario que nuestra Procuraduría General de la República, que es, de acuerdo a la Constitución, la que diseña la política criminal del Estado, simplemente ponga en ejecución, implemente el artículo 396 del Código de Protección de Niñas y Adolescentes. ¿Por qué? Porque es un código que se aprobó en el 2003. Todas estas legislaciones son anteriores, lo que significa, de acuerdo a las reglas de la interacción de la ley en el espacio del tiempo, que están derogadas por esta ley. Entonces, simplemente hay que leer la ley, no ahogarnos, y que nuestro Ministerio Público decida simplemente aplicar esa ley. Es decir, que puede ser... Pero la ley no ha sido derogada, doctor. ¿A cuál ley se refiere? A la ley que usted dice que bastaría con que la Procuraduría la aplicara. No, al contrario. Está en buen derecho, ya derogó al artículo del Código Penal, el 355 del que le estuve hablando, y además creó un tipo penal. Recuérdese que el Código Civil regula las relaciones entre las personas, tiene disposiciones de orden público y tiene disposiciones que pueden ser fácilmente derogadas por las partes. Las disposiciones que tienen que ver con el Estado civil,
en este caso el matrimonio, son de orden público. Pero ¿qué pasa? Las disposiciones penales se anteponen a lo civil. Las disposiciones penales están por encima de ellas. Entonces, teniendo una ley más nueva, aunque sea el 2003, que prevé que es un abuso sexual cuando un adulto está con una menor o cuando son dos menores y hay 5 años de separación, en ese caso simplemente bastaría con que la Procuraduría General de la República enviara una comunicación a todas las oficialías del Estado Civil impidiendo u oponiéndose a que se inscriba ningún matrimonio y que inmediatamente notifiquen porque esa persona es sospechosa de estar incurriendo en abuso sexual contra una menor. Pero no estamos hablando, el problema no parece ser la violación o el abuso sexual, es que sino el matrimonio. Pero don Miguel, perdóname, pero no hay otra cosa que no sea abuso sexual. Una niña no puede dar su consentimiento a tener relaciones sexuales. También, yo lo entiendo. Mentalmente no está pero no está autorizada. Pero puede ser objeto de muchas interpretaciones. Por eso yo decía al principio, bueno, pero exactamente, pero yo por eso decía en uno, basado en mi condición de lego en la materia, yo decía que si no bastaba, mientras se aprobaba la ley o se modificaba el código, que por una decisión administrativa no sabía de la existencia de esa ley, de eso que usted dice, bastaba para prohibir realmente y comenzar el desmonte de esa práctica criminal en la República Dominicana, porque es una práctica criminal. Ahora, a mí me parece que el Congreso se ha limitado a lo largo de los años, se ha limitado a escuchar solamente lo que tiene que ver con las leyes y la legalidad implícita. Cuando uno escucha, por ejemplo, el argumento de una ginecóloga como la doctora Fonder, uno entiende que el problema no puede esperar más, porque se trata de algo que está dañando seriamente a la sociedad dominicana y causando un mal terrible de difícil reparación o de imposible reparación. Que es imposible salir de la pobreza cuando las adolescentes están embarazadas de adultos y son los nuevos y los seres humanos que vamos estando en República Dominicana. Ahora yo me pregunto, ¿quiénes son esos diputados y diputadas? No voy a llegar al Senado porque el Senado todavía no está, porque ya hay una propuesta de ley. ¿Quiénes son esos seres humanos, insisto, en su calidad de humano, que apoyan que una mujer menor de edad tenga sexo con adultos? O sea, vamos a sacar esos nombres y vamos a hablar con ellos para explicarle, y con ellas si hay mujeres, para explicarle que las mujeres también son sujetas de derechos y que es imposible violentar y violar a una menor de edad con el apoyo de nuestro Congreso, de un Congreso del cambio. Toda República Dominicana apuesta a un cambio más humano, a un cambio más equitativo y a un cambio que incluya a las mujeres también en su código penal. No hay código penal sin mujeres. Somos más del 50% de la población. Y bueno, la publicación de esos nombres no es imposible y sería muy fácil, pura y simplemente con que se publicaran las actas de las sesiones del Congreso. Miren, don Miguel, nosotros entendemos, aquí tomando el tema de Alberto Fiallo, que si la ley que remite, que él estaba hablando, que me imagino que es la ley 106-03, ¿verdad? El Código de Niños, Niñas y Adolescentes, que tiene el artículo donde tipifica como un delito que cualquier mayor que le lleve 5 años a una menor es un delito penal y establece prisión. Habría que ver si esa ley en específica derogó las estipulaciones del Código Civil, por un lado, porque como muy bien explica él, que lo penal se sobrepone, ¿verdad?, a los temas civiles, y por el otro lado, la ley 4499, que es la de emancipación. Pero sí entendemos que es posible, fuera de ese análisis, de esa investigación, es muy fácil hacerla, someter una ley que saque del Código Civil el elemento del matrimonio infantil, lo apruebe de manera separada para no tener empantanado este tema, y entonces nosotros poder adecuar el tema de los derechos de las mujeres a lo que son las convenciones internacionales, la propia Constitución de la República que lo establece y otras leyes sustantivas. Pero quiero indicar, y no es en defensa de los diputados, que en la Cámara de Diputados se escucha la Comisión de Género. Por ejemplo, allá hay una Comisión de Equidad de Género que en temas tan espinosos
da sus opiniones, que en este caso ha sido favorable. Hay una comisión de salud también, donde hay expertos en salud, pero también hay comisiones de juristas y de todos los temas. Es decir, nosotros el Congreso hemos aprobado ese Código Civil varias veces, ha ido al Senado y ha perimido en todo el trámite. Es decir, en lo que yo tengo, diputado, repito. Diputado, es interesante saber cuáles son los argumentos que se ponen para no aprobar o prohibir el matrimonio infantil. Bueno, yo entiendo que sería interesante, para mí eso sería realmente digno incluso de un largometraje. Yo quiero tomarle la palabra tanto a Lilian como a Sara, con un gobierno nuevo, un Congreso diverso, de múltiples colores, por lo menos en la Cámara de Diputados, que se dé la voluntad política, porque de que la voluntad política se da, oiga, los proyectos salen. Eso se lo puedo decir en la experiencia de 10 años que tenemos allá. Nosotros tuvimos empantanado, por ejemplo, la ley nuestra, la ley de movilidad, transporte, tránsito y seguridad vial, 6317, duramos 12 años discutiéndola, 5 años y medio, perimió 5 veces, y cuando la voluntad política se expresó, habemos papa, es decir, tenemos ley. Todos los partidos votaron de manera favorable por esa ley, todos los partidos, es decir, la voluntad política se dio, y yo espero, y así le tomo la palabra a Sara y a Lilian Fonder, que esa voluntad política expresada por el presidente Luis Abinader, por el Partido Revolucionario Moderno, con la mayoría que tiene en el Senado, aunque no tiene la mayoría absoluta en la Cámara, que va a depender de la Fuerza del Pueblo, del Partido de la Liberación Dominicana, del Partido Reformista y otros partidos minoritarios que tienen bloques muy pequeños, pero que hay que respetar esos derechos de minoría que se pueda dar, ya sea en el código o fuera del código. Esa ley se aprobaría con un mínimo, con una mayoría simple, ¿no? En el caso del código, no. Por eso digo que es muy complejo. Por eso digo que quizás el camino más seguro. Pero se ha aprobado, don Miguel, varias veces. La mayoría se ha dado. Bueno, pero siempre se estanca. Llega un momento en que en algún lugar se paraliza. Por eso yo digo que si no sería mucho más idóneo el camino a la solución del problema, hacerlo por una ley, pura y simplemente, y olvidarnos del código. Sí, yo quisiera intervenir ahí, en el sentido de que una ley que prohíbe el matrimonio infantil no es una ley que regula propiamente derechos, sino más bien que digamos que eliminaría una pieza legislativa que está atentando contra la sociedad. O sea que yo no creo que calificaría como ley orgánica por el tema de las mayorías más calificadas, que era 2/3 partes de los presentes para su aprobación, una ley orgánica, que como bien dijo Tobías, es la ley que regula ciertos aspectos muy específicos de la ley. O sea que no haría con lo que se llama una mayoría mayoría absoluta. Sería 50+1, se podría aprobar, y eso lo sabe mucho mejor el orden parlamentario. Tiene Tobías, que es ingeniero, que no es abogado, pero es. Señores, mira, yo coincido con Tobías plenamente en el sentido de que sin voluntad política no puede haber ley. Sí es. En el Congreso Nacional, y era vicepresidenta de la Cámara de Diputados al momento en que nosotros aprobamos la 2497. Por tanto, yo sé que si no se dan esas concertaciones, es imposible hacerlo. Pero yo decía que me encantaba que Tobías estuviera ahí, porque la Fuerza del Pueblo en el Senado de la República, junto con el PRM, hacen mayoría. Eso significa que con estos dos partidos ponerse de acuerdo, nosotros tendríamos ley aprobada en el Congreso Nacional. Por otro lado, me gusta la teoría del doctor Fiallo, porque casi todas las leyes especiales, una vez votadas, al final siempre mandan a derogar todas aquellas legislaciones o disposiciones que les sean contrarias. Que les sean contrarias, sí. Tanto el Código del Menor para la protección niños, niñas y adolescentes ha de haber tenido esa disposición, la tiene. Entonces, teniendo esa disposición, creo que la interpretación es una interpretación correcta. Lo que hay que ver cuáles son los intereses que se han estado moviendo alrededor de esto, para que no hayamos descubierto que es posible sancionar, porque definitivamente es cierto, lo penal mantiene a lo civil en estado. ¿Quién puede apostar por se impone, deja a lo civil de lado mientras se aplica la legislación penal y se toma la decisión?
Entonces creo que sí es posible, pero pienso, igual que todos ustedes, que deberíamos aprobar una ley que será quizás mucho más simple aprobarla que tener que lidiar con todo lo del Código Penal. Con lo de un minuto. Para nadie es un secreto que como presidenta de las mujeres del PRM fui al Congreso Nacional en más de una ocasión y dije frente al país que la comisión política de nuestro partido me autorizaba a decir que nosotros estábamos de acuerdo con las 3 causales. Ya estamos llegando al final del programa, me queda apenas un minuto. Quisiera concedérselo a la doctora Funder porque me interesa saber bien el efecto que tiene en el cuerpo de una niña el hecho de tener una relación. Ya usted lo ha explicado, pero sería bueno para aquellos que sintonizaron tarde, que usted explicara el efecto malsano, terrible que tiene para una niña y su crecimiento espiritual, moral y todo eso, incluso físico, ser maltratada, abusada sexualmente por una persona mucho mayor que ella. Mira, una relación sexual de una menor de edad con un adulto es una violación. Y como una violación va a afectar su salud física, emocional, inclusive su posibilidad de mantener la vida. Yo me pregunto, ¿por qué Henry Merán Batista del PLD y Wendy Batista del PRM en la ocasión anterior apoyaron el matrimonio infantil? O sea, ¿cómo un ser humano es capaz de apoyar el matrimonio entre niñas y un adulto? Porque eso afecta a la salud de los seres humanos. Y el diputado Henry Merán aprobó eso. Wendy Batista de la Romana y Henry Merán Batista de San Juan. Esa es la lista de los anteriores. No sé. Seguro fueron los efectos de los gases de la ocasión aquella, ¿no? No, mire, Miguel, hay que tener un poco de cuidado porque una cosa es estar o no de acuerdo con el tema del matrimonio infantil y otra es el Código Civil. Recuérdese que se votó por un todo. 15 segundos, doctora Funder. Exclusivamente el matrimonio infantil. Estoy hablando. Okay. Quiero pedirle a todo el Congreso, hombres y mujeres, que le den derecho a la vida a las mujeres, a una vida digna. Un embarazo en adolescentes, un matrimonio infantil en niñas, no en hombres, es anclarla en la pobreza y sin derecho a la vida. Y eso pasa con una gran cantidad de mujeres en República Dominicana. Así no vamos a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Ni el derecho. Jóvenes, muchísimas gracias por la amabilidad de aceptar nuestra invitación. Pienso que este intercambio de opinión sobre un tema tan importante para la sociedad dominicana ha sido de mucho provecho para los amigos televidentes y esperamos que nos sirva de lección en un futuro. Y especialmente en el Congreso de la República tenemos un representante aquí que puede llevar este mensaje a sus colegas en el Congreso de la República. A todos los amigos televidentes, así será. Gracias también a ustedes por su amable atención. Los esperamos como de costumbre mañana a la hora de siempre. Hasta entonces.